Hablar ahora de economía, como todos los viernes, tenemos la columna económica de Carlos Egiaro, economista, docente universitario, analista de mercados, con quien analizamos qué puede ocurrir con la economía nacional ahora que el gobierno de Javier Milei tiene en sus manos la aprobación de la ley bases. Sí, porque se supone, por supuesto, que el gobierno a partir de esto tiene herramientas para actuar en términos de política económica. Así que uno podría suponer que hoy, en los próximos días, esto debería tranquilizar parcialmente lo que hemos visto en el mercado de cambios y alguna incertidumbre sobre el mercado de bonos y de acciones. Pero creo que de todas maneras la volatilidad que estamos viendo y los niveles de incertidumbre en el mercado cambiario tienen fundamentos propios que está vinculado con otros aspectos. Vamos a ver qué pone sobre la mesa en términos de declaraciones el ministro Caputo, que se ha dicho ya ayer que va a hacer algunas declaraciones. Tiene que hacerlas porque en realidad él prometió que si salía la ley bases iba a retroceder sobre el impuesto país. Pensemos que el impuesto país estaba vigente desde el gobierno anterior, pero fue el propio gobierno actual, con Luis Caputo, el que elevó la alícuota del 7,7% al 17,5% y 6 meses ahora dice que la retrotrae, lo cual conduce a otros elementos, digamos, porque la incertidumbre en el mercado de cambios está planteada sobre el atraso cambiario y sobre los mecanismos sobre los cuales se puede salir del cepo. Entonces, estos elementos tienen vida propia independientemente de la ley base, ¿no? Tienen vida propia. Aunque hay un punto de contacto, fíjate vos, relativo, digamos, en el hecho de que se ha restituido el tema de bienes personales, en el sentido de que el gobierno tiene una expectativa, a mi juicio exagerada, con respecto al blanqueo de capitales, que está dentro del paquete fiscal de esta norma, digamos. ¿Te acordás cuando Macri decía que iba a venir una lluvia de inversiones solamente porque él iba a ser presidente? Obviamente no ocurrió. Creo que el gobierno vuelve a equivocarse en este punto pensando que porque salga la ley base y el paquete fiscal va a haber una lluvia de inversiones y de blanqueo de capitales en los próximos meses. Mi impresión es que no va a ser tan así y que esa es una expectativa, digamos, exagerada, porque finalmente cualquier inversor va a esperar a ver que transcurran los hechos y no van a estar esperando la semana que viene para ingresar capitales o blanquearlos, ¿no? Me parece que no va a ocurrir de manera inmediata, pero es cierto que la expectativa del gobierno está puesta en esos términos. Carlos, y de lo que se aprobó anoche finalmente, ¿cuáles son los elementos que pueden llegar a tener algún efecto positivo, digamos, sobre la economía, sobre la actividad económica? ¿Hay elementos que puedan hacer suponer que pueden servir para revitalizar la actividad económica? Bueno, digamos que lo que se ha aprobado anoche tiene 5 patas, Marcos. Hay 5 patas ahí. Uno es las inversiones extranjeras, el RIGI famoso, del que hemos hablado en otra oportunidad, digamos, que ha sido muy controvertido y bajo el cual hay expectativas de ingreso de capitales. Eso va a tardar tiempo. Hay una emergencia económica, financiera y energética. Una emergencia que va a generar, yo diría, una gran cantidad de decretos a partir de las próximas semanas. Este es el rol que va a jugar supuestamente Sturzenegger, que va a estar planteado precisamente para instrumentar, para materializar esta emergencia y todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado. Ahí vamos a ver con qué fuerza avanza, digamos, la desregulación de los mercados, la reforma y el achicamiento del Estado Nacional. Vamos a ver muchos decretos ahí, porque lo que se ha conseguido ahí, lo que ha conseguido el gobierno es una carta libre, digamos, Claro. para actuar en términos de emergencia económica y financiera sobre todo, con lo cual va a avanzar con decretos que sin tener el visto bueno del Congreso, porque le han dado carta blanca para que lo haga. Otro de los puntos es la reforma laboral. Yo imagino que ya la semana que viene vamos a empezar a ver también decretos reglamentarios, porque una cosa es la ley y otra cosa es la reglamentación de la ley. Claro. Ahí obviamente vamos a una flexibilización en los mecanismos de contratación muy importante. La ley base en este punto es proempresaria, claramente, esta reforma laboral. Las privatizaciones quedaron bastante reducidas, ¿no es cierto? Porque era otra pata de esta ley, finalmente hubo muchos recortes, las principales empresas de la Argentina que eran atractivas, como YPF, Aerolíneas Argentinas, quedaron afuera. Vamos a ver cómo el gobierno va a insistir en esto en el tiempo. Y el paquete fiscal
tiene sí un condimento distinto, ¿no es cierto, Marcos? Porque ahí hay algo que se va a judicializar sin lugar a dudas. Claro. Y Que es el único punto, digamos, el tema del impuesto a las ganancias, para la cuarta categoría va a incluir a 1 millón de trabajadores. Allá hay un diputado de Chubut que está diciendo no solamente que van a judicializar, sino que van a cortar la energía en todo el país. Y fíjate vos que el que está diciendo eso es un diputado que responde al gobernador del PRO, lo cual expresa cómo son tan complejas, digamos, las relaciones y tan complejos los intereses, ¿no es cierto? En términos de claro. lo que está en juego, se supone que la restitución del impuesto a las ganancias va a implicar a 1 millón de trabajadores. Y por supuesto que todos los trabajadores del sector petrolero quedan adentro, porque tienen muy buenos Y, sueldos en y le general, da, ¿no? y le da un instrumento recaudatorio importante al gobierno, porque se habla de casi medio punto del PBI. Claro, es un factor de recaudación que también ayudará a las provincias, porque es un gravamen coparticipable, de tal manera que las provincias también se verían beneficiadas con este tema. Decimos que se va a judicializar porque en realidad ha sido aprobado por una sola Cámara. Yo la verdad que me tomé el trabajo, Marcos, de ver distintos constitucionalistas que decían acá, y no hay opiniones uniformes, aún entre los especialistas, en el sentido de si es constitucional esto, porque finalmente termina aprobado el paquete fiscal, el impuesto a las ganancias termina aprobado solo por la Cámara de Diputados y no por el Senado. Es decir, como una norma impositiva aprobada por una sola Cámara. Bueno, hay constitucionalistas que dicen que sí, que se puede, y otros que dicen que no. ¿Viste? En realidad es el artículo 81 de la Constitución. Pero es muy ambiguo porque ambiguo, digamos. Ninguna norma puede contener toda la casuística, la verdad. Y que esta es una situación tan particular que queda en una zona gris y se va a judicializar sin lugar a dudas. Ahora, yendo a tu pregunta inicial, la economía está tocando el piso de la recesión y la recuperación va a ser muy lenta. ¿Esta ley va a agilizar la recuperación de la actividad económica en los próximos meses? No, no de manera significativa. Creo que eso no va a pasar porque no le va a cambiar el poder adquisitivo a millones de personas que han perdido poder adquisitivo fuertemente en los últimos 6, 7 meses. Ujú. Esta norma puede ser positiva en términos de señal hacia adelante, pero no va a generar una reactivación de la economía argentina en los próximos 2, 3, 4, 5 meses. No va a tener un No, impacto significativo, digamos. Lo tampoco en tendrá en el, el tiempo, que avanzan varias de las cosas, pero no de manera inmediata. A nadie le va a cambiar la vida esto en la calle, en Río Cuarto, en las próximas semanas o los 2 o 3 meses, los próximos meses. tampoco en términos de creación de empleo. No, por más que alguien te diga, no, bueno, pero ahora yo puedo, en realidad, al periodo de prueba que pasa de 3 meses a 6 meses, 8 meses, es posible que alguien utilice esto, pero en realidad no va a tener un efecto inmediato. Es decir, yo estaba contratando a alguien por un periodo de prueba de 3 meses y ahora lo puedo tener 8 meses, lo voy a utilizar, obviamente, porque dijimos que la reforma laboral que está incluida aquí es claramente proempresaria, ¿no es cierto? Pero no creo que genere una reacción importante porque lo que vamos a ver en los próximos meses, Marco, como decíamos, es que la tasa de desocupación probablemente va a seguir aumentando.